Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la nueva clase de modelado 3D denominada Sistemas de Transmisión de Movimiento número 2. ¿Ya? Recordemos que en la clase anterior ya vimos dos sistemas de transmisión de movimiento. Vimos lo que era el sistema de palancas, el sistema mecanismo biela-manivela, y también vimos los componentes de engranajes. Vimos sus relaciones de velocidad, como cuando uno aumenta el diámetro disminuye también su velocidad, y así sucesivamente. Bueno, hoy en esta clase vamos a ver otro sistema de transmisión de movimiento denominado levas, como indica ahí las imágenes. ¿Qué es una leva? La leva es un sistema o un elemento mecánico que está rotando en un eje que no está ubicado en su centro. Si se fijan acá, en esta leva circunferencial, donde está rotando no es precisamente el centro de su componente. Entonces permite transmitir lo que es un movimiento rotatorio en un movimiento lineal alternativo. ¿Ya? Está transmitiendo la rotación, está transmitiendo el sub y baja de este componente llamado seguidor. El mecanismo consta de tres partes: la leva, en rojo acá, el seguidor, acá es esta especie de varilla que se va moviendo, y la base. La base sería el componente que está quieto, está rígido. Entonces la leva es un elemento de forma parcialmente ovoide y realiza un movimiento rotatorio. Por otra parte, el seguidor es la varilla que descansa sobre el perfil de la leva y puede moverse libremente de manera vertical. Por otra parte, no cuenta con un movimiento horizontal, ya que la misma base es la que impide que tenga un movimiento oscilatorio en otra dirección que no sea vertical. Como ya dijimos, el tipo de transformación de movimiento de la leva es irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento lineal del seguidor no puede producir el movimiento rotatorio de la leva. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, con los engranajes, que si yo giraba el engranaje motor, yo movía el engranaje conducido, pero también si giraba el engranaje conducido, podía mover el engranaje motor. Ya, esto acá no pasa. Por ejemplo, la leva que gira sí puede mover el seguidor, pero si yo muevo el seguidor de arriba a abajo, eso no va a implicar que la leva va a girar. A eso se refiere. ¿Ya? Por otra parte, el punto de acople entre la leva y su eje corresponde al centro de rotación del elemento. Ya hay que tener una diferencia ahí. El centro de rotación no tiene por qué ser el centro geométrico. De hecho, esto es lo que permite que sea un movimiento de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque la distancia a un costado, por ejemplo, bueno, acá está rotando, pero hacia abajo, imagínense, es mucho menor que la distancia hacia arriba. ¿Ya? Entonces esa diferencia de distancia es la que permite que suba o baje, porque justamente el seguidor está descansando sobre el contorno de esta leva. Bueno, ya hablamos sobre los componentes de esta leva y ahora vamos a hablar un poco más del movimiento que produce y cómo se calcula. Ya acá nace un nuevo concepto, que es el concepto de avance, que tiene que ver con cuánto se ha movido verticalmente esto, hacia arriba o hacia abajo. Ya, imagínense que esto siempre va conectado a otro tipo de mecanismo, por ejemplo, que tiene que mover una palanca. Entonces para eso nosotros debemos saber precisamente cuánto es lo que se mueve verticalmente, para ver cuánto es lo que mueve, por ejemplo, a otro componente. Entonces, ¿cómo se produce este movimiento? Bueno, el seguidor primero hace contacto con el perfil de la leva. Ya habíamos hablado en la diapositiva anterior que hace contacto con su contorno, y generalmente tiene una superficie plana, como indica esta figura, o una superficie redonda. Por ejemplo, una superficie redonda puede ayudar mucho a disminuir la fricción entre estos dos componentes. ¿Ya? Por otro lado, la leva ejerce el empuje del seguidor que permita que éste suba o baje. La distancia entre el eje de rotación al punto de contacto del perfil de la leva, o sea, desde este punto, centro de rotación, hasta el contacto, se denomina avance y será la magnitud de elevación que alcanza el seguidor. O sea, esta distancia que hay acá va a ser la misma distancia que suba de aquí a acá, ¿no es cierto? Esto es un componente rígido, así que si se mueve acá, empuja esto,
y tiene que ver con la diferencia entre esa distancia y esta. Sabemos que cuando contacta aquí la leva, en este punto que indica el mouse, sería el punto de más abajo que se encuentra este seguidor. Entonces la diferencia que hay con esta distancia será lo que ha subido la leva. Y acá se puede hacer según el tipo o la geometría de leva. Ya vamos a ver mayormente los tipos de leva. Se hacen distintos gráficos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, a medida que va rotando esto, a medida que va cambiando sus grados, esta leva va produciendo este tipo de movimiento. O sea, parte desde acá, donde hay un desplazamiento pequeño, y a medida que va rotando, seguramente va a llegar el punto de acá, donde el seguidor hace contacto con el punto más alejado, y ese sería el desplazamiento máximo. Y luego, como sigue girando, vuelve de nuevo al desplazamiento mínimo. Por ejemplo, en este gráfico, lo que muestra acá, la leva tiene un pequeño corte y tiene una caída que se puede llamar brusca. Entonces va a llegar desde el punto mínimo, este punto de acá sería el punto más cerca a la leva con el seguidor, va a ir rotando, va a ir rotando, va a ir rotando hasta que llega al punto máximo. Este es el punto máximo que está representado de esta manera, en este punto en el gráfico. Y luego va a caer bruscamente hasta una distancia pequeña, ¿ya? Recuerden que el avance tiene que ver con la distancia entre el centro y el punto de contacto de la leva. Bueno, pero si ustedes se preguntaban la importancia de una leva, de un mecanismo tipo leva, les voy a dar este siguiente ejemplo. Todos reconocen esta imagen de acá. Ya es un motor de automóvil, un motor de 4 tiempos que funciona a combustión interna, ¿ya? Y lo que está acá se denomina un árbol de levas, que no es más que nada que un eje que está unido a distintos conjuntos de levas que simplemente están desfasados en su posición. Si se fijan, algunos están apuntando hacia abajo, otros están girados angularmente para apuntar hacia otro lado y así sucesivamente. ¿Para qué sirve eso? Bueno, lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Generalmente el árbol de levas sirve para accionar la apertura y el cierre de las válvulas, como se ve acá en la figura. Todas estas son las válvulas de extracción de gases y de inyección de combustible. Un automóvil presenta alrededor de 4 cilindros con 2 o 4 válvulas respectivamente. Como ya dije, entre entrada de combustible y salida de gas. Entonces la secuencia de apertura y cierre de estas válvulas debe ser precisa y perfectamente sincronizada con el resto de los elementos del motor. ¿Qué es lo que le da la sincronización entre la apertura y el cierre de otra? Simplemente este desfase que se produce, ¿ya? Por ejemplo, cuando llega una leva, esto imagínense que está girando a altas velocidades. Cuando una leva toca, se produce la apertura de la válvula. Y en el otro cilindro va a estar cerrado porque está desfasado en una posición. Cuando siga girando, esta válvula se cierra y esta válvula va a llegar al punto de contacto que permite que la válvula se abra. Y así sucesivamente. Entonces, mientras una está cerrada, la otra va a ir abriendo y así sucesivamente. Eso se produce mediante el desfase angular de sus componentes, que es de manera tan precisa que permite incluso la sincronización a altas velocidades como en un motor de 4 tiempos. Es por eso que todas las levas necesarias para el accionamiento de cada válvula deben ir montadas sobre un eje, como indica esta figura, de nuevo, llamado árbol de levas. Cada transmisión de movimiento de este mecanismo se realiza mediante el empuje de la leva al seguidor, ¿ya? Acá empuja la leva al seguidor, que a su vez activa el balancín que permite la apertura y cierre de válvulas. Entonces, como ustedes ven acá, la leva empuja un seguidor que en el fondo está haciendo una palanca a este balancín donde cierra y abre una válvula. Simplemente es eso. La sincronización del accionamiento se deriva de la velocidad de rotación del eje, lo que estamos hablando anteriormente, su rotación, que son altas velocidades de rotación, y el desfase de su posición. Vamos a hablar ahora sobre los tipos de levas. Según su forma, las levas se pueden clasificar en distintos tipos. Están las levas radiales o de disco, que son básicamente las que muestran acá,
que tiene en forma de disco. La línea de acción del seguidor es perpendicular al eje, ¿ya? Y hace contacto con su contorno a través de un resorte o una rueda, ¿ya? Por ejemplo, acá está el seguidor, hace contacto en el contorno de la leva y es perpendicular al eje de rotación. En este caso, el eje de rotación estaría yendo hacia el fondo de la pizarra o hacia el fondo de la pantalla, por decirlo así, y el eje del seguidor es perpendicular, ¿ya? Eso es básicamente una leva radial. Las levas cilíndricas constan de un eje cilíndrico, como este que se indica en la figura, y su superficie se realiza el perfil de forma mecanizada a una especie de ranura que indicará el camino del seguidor. O sea, a medida que este eje va girando, el seguidor va siguiendo este camino. Entonces, como este camino tiene un cierto movimiento, el seguidor se mueve en esa dirección, ¿ya? Las levas cilíndricas, el eje del seguidor y el eje de la leva son paralelos entre sí. Acá está el eje y acá está el eje del seguidor, son paralelos. No como en este caso, que el eje apuntaba hacia el fondo de la pantalla y el eje del seguidor es perpendicular. También estamos hablando sobre tipos de seguidores. Ya voy a ir un poquito más rápido porque quizás para esto no es tan importante como el ejercicio práctico. Simplemente hay distintos tipos de seguidores. El seguidor de cuchillo, ya como una punta que toca con el contorno. El seguidor de rodillo, que es lo que vimos en la imagen anterior. Este seguidor permite disminuir un poco la fricción, porque esto es una rueda, obviamente va deslizando, va rotando a través de este contorno, entonces no hay fricción. El seguidor plano y el seguidor esférico. Y también se clasifican según el tipo de movimiento, donde están los seguidores radiales, ya que tienen este movimiento vertical, de arriba hacia abajo, y están los seguidores oscilantes, que tienen un pequeño pivote acá que se ve en esta figura, donde giran angularmente. Eso produce un giro, es más parecido a lo que es una palanca. Bueno, ahora vamos a entrar a otro mecanismo de transmisión de movimiento denominado poleas. Las poleas son un dispositivo mecánico de tracción para transmitir movimiento o una fuerza. ¿Cuál es la diferencia con respecto a engranajes, levas o otro tipo de sistema antes visto? Es que se puede hacer de manera remota, o sea, de manera espaciada. ¿Por qué? Porque simplemente se puede realizar la transmisión mediante una cuerda o una cadena de transmisión. La transmisión de energía mediante poleas simples y una correa abierta se llama justamente polea simple. Y en este caso, como indica el primer GIF, la primera figura, giran en el mismo sentido el elemento conductor que el elemento conducido. Cuando se hace mediante poleas simples y una correa cruzada, la diferencia es que cambia la dirección del sentido. Por ejemplo, si este sería el engranaje, la polea motora, y gira en sentido antihorario, la polea conducida va a girar en sentido horario. Tiene que ver con que la disposición de la correa es una disposición cruzada. Otra cosa que se puede inferir de este sistema, que la velocidad dada en este punto, la velocidad tangencial, recuerden cuando vimos engranajes, hablamos de la velocidad tangencial, en este punto de contacto con la correa va a ser igual a la velocidad tangencial en este punto de contacto con la otra correa. Es muy parecido a lo que se ven en engranajes, pero justamente es hecho a distancia. Bueno, y con eso damos por terminado el video teórico. Hay distintos tipos de polea, pero tienen que ver más con la transmisión de fuerzas, o cuánto yo puedo cargar, por ejemplo, cuánto yo puedo sostener con una polea, por lo que no entraremos en detalle eso. Finalmente solamente nos concentraremos en el movimiento y en su transmisión de movimiento. Ya damos por finalizado el video y vamos ahora a la resolución de dudas para luego realizar un ejercicio práctico. Que estén bien. Saludos.